Existe una actitud que pasa desapercibida en la vida cotidiana y parece completamente inofensiva, pero que, con el tiempo, comienza a disminuir la capacidad de percibir cuando Dios intenta hablar. No se instala de forma escandalosa ni provoca cambios inmediatos. Al contrario, surge discretamente, haciendo creer a la persona que todo permanece igual. El problema es que cuanto más tiempo persiste esta práctica, más se insensibiliza el corazón, se debilita la conciencia y la voz de Dios parece distante. Es algo pequeño, pero causa un desgaste constante, robándole a la persona claridad, calma y discernimiento sin que siquiera se dé cuenta. El propósito de este mensaje es precisamente llamar la atención sobre esto. Lo que consideras un detalle insignificante puede estar vaciando tu vida espiritual. Dios no quiere verte desconectado de lo que Él intenta mostrarte. Quiere que te des cuenta del espacio que ha ocupado este silencio. Por eso, esta advertencia es tan necesaria. Viene a acordarte que hay un límite y que si no te detienes ahora, lo que comenzó como algo pequeño puede terminar ocupando áreas importantes de tu vida. La invitación de hoy es simple y directa. Despierta antes de que este hábito oculto se afiance. Puedes recuperar tu sensibilidad, la paz que has ido perdiendo y volver a escuchar con claridad lo que Dios siempre ha querido decirte. Nada es imposible. Solo necesitas reconocer que necesita corregirse y dar el primer paso. La restauración comienza precisamente cuando decides dejar de ignorar aquello que parecía demasiado insignificante para llamar la atención. El llamado pecado pequeño es esa conducta que sabes que está mal, pero que mantienes porque te has acostumbrado a tratarla como algo sin importancia. Es esa acción repetitiva e irreflexiva, ese gesto que reconoces que no debería existir en tu vida, o ese hábito que prefieres no comentar con nadie, pero que sigues practicando porque se ha convertido en rutina. No parece grave, no provoca cambios inmediatos, así que lo dejas para después creyendo que no importa. Sin embargo, sí importa. Con el tiempo, esta conducta empieza a crear una distancia silenciosa entre tú y todo lo que antes era claro, firme y seguro. La repetición debilita el corazón y empiezas a acostumbrarte a vivir alejado de lo que antes era esencial en tu camino espiritual. Estos hábitos no parecen hundir a alguien de repente. Surgen para desgastarlo gradualmente, confundiendo lo que antes era obvio y normalizando lo que debería rechazarse. Es precisamente en este lento proceso que muchas personas no se dan cuenta de lo mucho que se alejan de Dios. Cuando finalmente lo comprenden, ya están viviendo de una manera que jamás imaginaron, aceptando comportamientos que antes no habrían aceptado y normalizando lo que antes habría sido motivo de alarma. Dios no deja este tipo de comportamiento oculto por mucho tiempo, porque conoce el peligro de un corazón que deja de responder a lo que es correcto. Cuando algo así sale a la luz, no es para avergonzarte ni para exponer tu vida, sino para evitar que tu conciencia espiritual se desvanezca gradualmente. Esta advertencia llega ahora para impedir que sigas por el camino que has creado sin darte cuenta. Es una oportunidad para corregir lo que has ignorado, para interrumpir un ciclo que podría volverse destructivo y para recuperar la claridad que perdiste sin percatarte. Es Dios llamándote antes de que el siguiente paso te lleve a un punto del que sea difícil regresar. El riesgo de este comportamiento radica en que parece completamente normal. No causa conmoción, no provoca consecuencias inmediatas, no despierta esa sensación de urgencia que te impulsa a cambiar. Y precisamente por parecer tan común, se transforma en algo mayor de lo que debería ser. Cuando insistes en mantener lo que Dios ya ha demostrado que no es bueno,
No solo repites un error, sino que permites que tu sensibilidad espiritual disminuya gradualmente. La voz de Dios no desaparece de repente, se amortigua al elegir vivir con actitudes que debían abandonarse. Y cuanto más persiste este hábito, más crece silenciosamente, hasta adquirir el poder suficiente para influir en tu vida espiritual sin que te des cuenta. Lo que parecía pequeño nunca permanece pequeño. Muchas personas solo se dan cuenta del daño cuando notan que ya no sienten el mismo deseo de buscar a Dios, que ya no tienen la misma firmeza, que ya no reaccionan como antes ante las cosas que eran importantes. Estas señales no aparecen de repente, aparecen poco, detalle a detalle, hasta que la persona se da cuenta de que ha perdido lo que sostenía su vida espiritual. Es en ese momento cuando muchos se preguntan, ¿cómo llegué a esto? La respuesta casi siempre reside en esas conductas toleradas, en esas pequeñas desviaciones que se han aceptado como parte de la rutina. Por eso Dios insiste en mostrarte lo que intentas ocultarte a ti mismo. No quiere que vivas confundido, cansado o espiritualmente apagado. Quiere que recuperes la sensibilidad perdida, que vuelvas a escuchar su guía sin dificultad y que te des cuenta cuando algo necesita cambiar. Este proceso de restauración comienza cuando decides dejar de justificar lo que ya sabes que no te conviene. El verdadero cambio empieza con sinceridad y voluntad de corregir. Entender esto no significa culparte, sino asumir la responsabilidad de lo que se puede transformar. Dios no señala los errores para alejarte, sino para acercarte. No expone comportamientos para condenarte, sino para ayudarte a ver dónde te estás perjudicando. Cuando se revela un comportamiento oculto, es una invitación a reorganizar tu vida, a recuperar el equilibrio, a volver al camino que te hace sentir bien. Es una verdadera oportunidad para un nuevo comienzo, y cuando respondes a ese llamado, todo empieza a cambiar. Tu conciencia se aclara, tu corazón recobra la sensibilidad y la voz de Dios deja de sonar distante. Lo que antes parecía difícil de abandonar se vuelve más fácil al comprender el propósito del cambio. Es entonces cuando te das cuenta de que Dios no te corregía para castigarte, sino para protegerte. Te llamaba de vuelta antes de que las consecuencias fueran mayores. Por lo tanto, este es el momento de mirar hacia adentro e identificar aquello que has estado considerando normal, pero que está debilitando tu vida espiritual. No esperes a llegar a tu límite para reaccionar. No pospongas lo que Dios está tratando de corregir hoy. Tienes la oportunidad de cambiar antes de que lo pequeño se vuelva grande, antes de que lo discreto se convierta en una carga. Esta es tu oportunidad para recuperar todo lo que has ido perdiendo gradualmente y para vivir de nuevo con claridad, fortaleza y sensibilidad ante Dios. Con el tiempo, lo que antes causaba incomodidad se vuelve cotidiano. El corazón se acostumbra, la conciencia deja de reaccionar y la voluntad de corregir lo que está mal se diluye en la rutina diaria. Este proceso es lento, discreto y peligroso, pues te hace creer que nada ha cambiado cuando en realidad ya existe una distancia visible entre tú y lo correcto. Por eso Dios insiste en tocar estos puntos que parecen insignificantes. Sabe que la salud espiritual depende de las decisiones sencillas que tomamos cada día. Nada nace grandioso. Todo surge de lo pequeño, de lo permitido, de lo que consideramos inofensivo. Y cuando te das cuenta, lo que parecía mínimo ya ha ocupado un lugar importante en tu vida. El mayor riesgo reside precisamente en la adaptación. Cuando aceptas algo malo como parte de tu día a día, cedes ante una conducta que tarde o temprano afectará tu vida interior. La repetición crea familiaridad, y la familiaridad reduce la atención. Dejas de observar lo que debilita tu fe y empiezas a vivir como si fuera normal.
Este hábito abre la puerta a una frialdad espiritual que no aparece de repente, sino que se instala gradualmente, arrebatándote la sensibilidad sin que te des cuenta. Así es como muchas personas pierden la claridad sobre lo que necesitan cambiar. Lo que antes era obvio se ignora. Lo que antes te alertaba ya no provoca una reacción. Este cambio no ocurre porque Dios haya dejado de hablar, sino porque el corazón ha perdido la sensibilidad para escuchar. Cuando permites que pequeños comportamientos persistan, estás construyendo una barrera entre tu conciencia y la guía de Dios. Y esta barrera crece silenciosamente hasta que se vuelve difícil derribar. Pero Dios no permite que este proceso continúe sin darte oportunidades para despertar. Te muestra señales, te confronta a través de las situaciones, te recuerda lo que necesitas corregir. No es para acusarte, sino para evitar que sigas alejándote sin darte cuenta. Estas advertencias son intentos de traerte de vuelta antes de que el desgaste espiritual sea mayor. Es Dios actuando por amor, no por castigo. Cuando decides afrontar lo que has ignorado, algo empieza a cambiar en tu interior. La conciencia se fortalece, el corazón se vuelve más sensible y aquello que parecía difícil de dejar atrás empieza a perder fuerza. Dios siempre trabaja en este punto, en el reconocimiento. No exige perfección, sino sinceridad. Sabe que la verdadera transformación comienza cuando reconoces lo que necesita ajustarse y das el primer paso. Y es esta disposición la que impide que lo pequeño se convierta en grande. Al elegir corregir a tiempo, evitas que actitudes sutiles crezcan hasta controlar tu vida espiritual. Proteges tu fe, tu paz y tu sensibilidad, y poco a poco claridad, dirección y firmeza. Dios siempre está dispuesto a restaurar lo perdido, pero eres tú quien debe decidir dejar de vivir con aquello que debilita tu alma. Esta es la oportunidad de recuperar lo que se desvanecía y dar paso a una vida espiritual más fuerte y consciente. Este tipo de comportamiento termina creando espacio para las justificaciones. La persona empieza a creer que tiene el control absoluto de la situación, que puede detenerse cuando quiera, que no es tan grave como parece. Y mientras se repiten estas excusas, la conexión con Dios se debilita. No porque Dios se aleje, sino porque el corazón pierde la disposición a escuchar. Es un conflicto interno silencioso, a menudo ignorado, pero que revela el punto exacto en el que la vida espiritual empieza a verse afectada, cuando el arrepentimiento deja de ser una prioridad y la complacencia se apodera de ella. En ese momento, la persona ya no se da cuenta de que está cayendo, porque el problema evoluciona sin ruido, sin sobresaltos, sin señales inmediatas. Por eso Dios no deja impune este tipo de comportamiento por mucho tiempo. Lo expone no para humillar, sino para proteger. Cuando toca algo que consideras insignificante, no es para acusarte, sino para evitar que tu corazón se endurezca hasta el punto de rechazar por completo la corrección. Esta advertencia llega precisamente para evitar que llegues a un punto en el que todo parezca perdido y el cambio lejano. Es una oportunidad para detenerte, analizar tu vida y reaccionar mientras aún estás receptivo. Dios llama antes de que el daño sea mayor, antes de que lo pequeño se convierta en algo difícil de superar. Dios ha estado intentando comunicarse contigo desde hace más tiempo del que te imaginas. Esa inquietud que aparece sin razón aparente, esa constante sensación de que algo no está bien, esa impresión de que se necesita un cambio. Nada de esto es una simple emoción. Son señales de que tu vida espiritual necesita atención. Mucha gente interpreta estas advertencias como estrés, cansancio o una mala racha, pero en realidad son claras señales de que ciertas conductas no pueden continuar. Ignorarlas
Es un grave error, porque el corazón se resiste, y lo que debería corregirse rápidamente se transforma en algo que influye en actitudes, palabras e incluso relaciones. Esta incomodidad existe porque Dios no quiere verte caminar sin claridad. Es su manera de evitar que el error se convierta en costumbre. Pero cuando alguien insiste en aferrarse a lo que Dios ya le ha pedido que abandone, el corazón comienza a perder sensibilidad. La paz desaparece, la mente se confunde e incluso las tareas sencillas se vuelven pesadas. Y lo que muchos no comprenden es que no es la conducta en sí lo que causa este impacto inmediato, sino la resistencia a aceptar la corrección. Cuando el alma insiste en justificarse, pierde la claridad espiritual, y esto afecta a todas las áreas de la vida. Es en este punto donde la persona comienza a vivir en conflicto interno. Sabe que algo debe cambiar, pero se aferra a sus propias excusas. Sabe que Dios le habla, pero mantiene una distancia prudente para no tener que actuar. Esta conducta crea una división en el corazón. Por un lado, la conciencia que advierte. Por otro, el deseo de que todo siga igual. Esta lucha diaria consume energía, roba la paz y debilita la fe. Por eso Dios insiste tanto en tratar lo oculto. Sabe que sin esta corrección, la vida espiritual se debilita. Cuando decides mirar hacia adentro y admitir que algo necesita resolverse, todo empieza a cambiar. Regresa la sensibilidad, regresa la paz, se fortalece la claridad. Dios no exige perfección, sino sinceridad. Solo espera que reconozcas tus errores y estés dispuesto a corregirlos. Cuando esto sucede, lo que parecía difícil de abandonar pierde su poder, y lo que te controlaba empieza a ceder terreno. Dios te llama a esto, a recuperar lo perdido y restaurar en tu corazón la capacidad de escuchar sin resistencia. Llega un momento en que el silencio interior se rompe y te das cuenta de que necesitas elegir un camino. O te aferras a aquello de lo que Dios te pide que te desprendas, perdiendo así sensibilidad, o decides romper el ciclo y permitirle restaurar lo que se ha perdido. Esta es la elección que determina el rumbo de tu vida espiritual, y cuanto antes respondas, más fácil será el proceso. Dios te llama ahora, mientras aún hay tiempo para corregir aquello que parece insignificante, pero que ya ocupa demasiado espacio. Repetir conductas erróneas genera un desgaste que no se percibe de inmediato. Poco, el ánimo decae, la determinación se debilita y la convicción comienza a desvanecerse. Se llega a un punto en que la vida ya no fluye con naturalidad. Las decisiones sencillas se vuelven difíciles. Los caminos que parecían seguros empiezan a generar dudas, y lo que antes era ligero se torna pesado. Esto sucede porque sin darte cuenta dejaste de seguir la guía de Dios. Cuando el corazón insiste en seguir su propio camino, se pierde la guía, incluso cuando Dios intenta mostrar que necesita ajustarse. Por eso muchas personas viven cansadas, irritadas y emocionalmente agotadas, incluso cuando todo parece normal por fuera. Hay una lucha interna, y esa lucha solo termina cuando se enfrenta el problema directamente. Dios no te está castigando, te está llamando la atención. Quiere restaurar tu sensibilidad, claridad y paz. Pero esto solo sucede cuando dejas de justificar lo que te separa de Él. La restauración comienza precisamente en el momento en que decides romper el ciclo y permitir que lo que te agobiaba quede atrás. Si sigues repitiendo lo que ya sabes que debes abandonar, nada cambiará. La confusión persiste, el desgaste aumenta y la carga se convierte en una parte constante de tu rutina. Esto no es lo que Dios quiere para ti. Te advierte, no para acusarte, sino para guiarte de vuelta al camino correcto. La decisión es tuya, pero la advertencia ya ha llegado.
y llegó para evitar que decisiones sencillas sigan fracasando por falta de dirección. Aún hay tiempo para recuperar lo perdido en el camino. Solo necesitas decidir escuchar. Hoy, Dios te llama a afrontar aquello que has postergado. Ese hábito que parece insignificante, pero que con el tiempo ha ido erosionando tu vida espiritual. Lo que comenzó como algo leve ahora te cansa, te desanima y te roba la paz. Este comportamiento está embotando tu sensibilidad, disminuyendo tu claridad y afectando lenta y continuamente tu conexión con Dios. Nada cambiará mientras sigas tratándolo como algo sin importancia. Lo que sientes no es solo una sensación pasajera. La inquietud, la falta de paz, la percepción de que algo no está bien, todo esto es Dios intentando despertarte. Él revela el problema no para exponerte, sino para evitar que sigas por un camino que te debilita. Cuando Dios ilumina algo oculto, es porque quiere restaurarlo. Si te lo está mostrando hoy, es porque te está ofreciendo una verdadera oportunidad de cambio antes de que el daño sea aún mayor. Mucha gente cree que solo los pecados graves alejan a alguien de Dios, pero la verdad es que el corazón se endurece en los detalles. Cuando te aferras a lo que Dios ya te ha pedido que abandones, la sensibilidad disminuye. Y cuando la sensibilidad disminuye, lo que era claro se convierte en duda, lo que era simple en confusión y lo que era obvio en cuestionable. Este distanciamiento silencioso es más peligroso que una caída repentina, porque solo te das cuenta cuando ya estás muy lejos. Es en este punto cuando se vuelve esencial reaccionar. No esperes a llegar a tu límite para comprender que algo debe cambiar. Dios te advierte antes de que eso suceda. Te lo muestra por amor, no para condenarte. Cuando decides afrontar lo que has estado evitando, tu corazón se vuelve sensible de nuevo, tu mente encuentra el equilibrio y la paz regresa al lugar que ocupaba el pecado. Esta es la puerta del retorno y ahora está abierta. La transformación comienza cuando decides dar un paso, aunque sea pequeño. No se trata de perfección, sino de sinceridad. Cuando decides corregir aquello que ignorabas, Dios hace lo que tú no puedes. Restaura, fortalece, devuelve lo perdido y sobre todo te reconecta con lo que de verdad importa. Pero este cambio solo comienza cuando dejas de considerar normal lo que está mal. Hoy es el día para retomar tu camino con Él. La buena noticia es que Dios nunca revela un error solo para exponerlo. Cuando muestra algo es porque desea restaurarlo. Su propósito no es acusar, sino rescatar. Hoy desea restaurar tu fortaleza espiritual, reactivar la sensibilidad perdida y reconstruir las áreas afectadas por el tiempo. Pero esto solo sucede cuando decides actuar. No depende de la emoción ni de un momento específico, sino de la decisión consciente de regresar al camino correcto. Debes tomar esta decisión mientras aún sientes el llamado. Precisamente postergarlo fue lo que te mantuvo alejado antes. El cambio comienza en el momento en que reconoces que ya no quieres cargar con este peso. Si este mensaje te llegó al corazón, escribe en los comentarios: decido regresar. Esto no es solo una frase, es un acto de fe. Compártelo también con alguien que necesite esta misma advertencia, porque Dios usa estas palabras para evitar que sigas por un camino que solo te desgasta. Hoy es el día para responder. Hoy es el día para empezar de nuevo.